Este tema me ha salido un poco largo porque tiene mucha miga, pero yo lo he condensado lo mejor que he podido y ya verán que es interesante. Artículo de opinión. Nostalgia hippie. Yo me enamoré de la filosofía oriental a través de la cultura hippie mientras escuchaba embelesado el sitar de Ravi Shankar en el festival de Woodstock. La pureza de este movimiento duró poco, ya que fue manipulado por la CIA a través de las drogas que destruyen y desintegran la personalidad. Los hippies de hoy en día seguimos llevando medallones esotéricos, pero escondidos debajo de la camisa para no dar el cante. Texto. Cuando veo documentales sobre el movimiento hippie, no puedo evitar el ser invadido por una nostalgia de la libertad que vivió aquella generación, que a mí me pilló de refilón haciendo la mili, como hijo del tardofranquismo. Nixon llamó hippies del espacio a las razas benévolas que nos visitan porque hablaban de paz y amor. Las canciones protesta de John Lennon, como Imagine o Give Peace a Chance, da una oportunidad a la paz, alientan el hecho de imaginarse un mundo en paz donde no existan divisiones. Definición. Se llama hippie a un movimiento contracultural, libertario y pacifista nacido en los años 60 en Estados Unidos, así como también a los seguidores de dicho movimiento. La palabra tiene muchos significados, pero destaco dos: vanguardista y bohemio. El movimiento se caracterizó por la preocupación por el medio ambiente y por un rechazo al materialismo occidental. No es casualidad que naciera en California esta revolución, frente al mítico continente de Lemuria, de donde se dice procede el origen mítico de esta cultura espiritual de paz y amor. Adoptaban un modo de vida comunitario y renegaban de la regulación estatal, de la mercantilización y burocratización de la vida cotidiana, del consumismo y del capitalismo. Orígenes. Su precursor fue la generación Beat en los años 50, y su nexo de unión fue el famoso poeta Allen Ginsberg, quien se opuso al militarismo y al materialismo económico. Escribió su famoso poema épico Aullido, Howl, en el que denunció las fuerzas destructivas del capitalismo. Ginsberg era budista tibetano practicante y discípulo de Chögyam Trungpa, fundador del Naropa Institute de Colorado. La influencia clave de los Beats en los hippies fue su estilo de vida bohemio y una actitud antiautoritaria. Pero los Beats tendían hacia el cinismo, gustaban de la filosofía existencialista y vestían de negro o marrón, mientras que los hippies tenían una actitud más positiva y vestían de ropas multicolores. Desarrollo. En un principio, el movimiento hippie se generó en Estados Unidos para luego extenderse a Europa y a todo el mundo. Su estilo de vida fue la psicodelia y la multiplicidad de colores inspirados en las drogas alucinógenas de la época, que se plasmaba en la moda, las artes gráficas y sobre todo en la música. Por otro lado, los hippies tomaron como actitud contestataria el retirarse de la sociedad a la que condenaban por su actitud materialista. Comenzaron entonces a reunirse en comunas, constituidas como organizaciones libres y sin jerarquías. Esto en la utopía, pero luego algunas no daban resultado, funcionaban mal. Cronología. En 1964 comenzó la oposición a la guerra de Vietnam en los campus universitarios de Estados Unidos. En 1965, los Beatles abandonaron su era pop para experimentar con un sonido más rockero y distorsionado, desarrollando el llamado rock psicodélico e influido por la música india. En 1966, el Flower Power, el poder de la flor, fue un movimiento hippie que nació en California para protestar en contra de la guerra de Vietnam. Proclamaba la no violencia y en sus manifestaciones utilizaban globos y flores de todos los colores como símbolos. En aquel mismo año, Timothy Leary, un psicólogo y escritor estadounidense, fundó la Liga por el Descubrimiento Espiritual, una religión que declaró al LSD como un sacramento sagrado. Por supuesto que fracasó, porque fue perseguido hasta la muerte. En 1967 tuvo lugar el Verano del Amor,
un festival hippie que tuvo lugar en San Francisco, donde se reunieron varios cientos de miles de personas para celebrar el nacimiento de esa nueva contracultura. Desde entonces San Francisco se convirtió en la meca de los hippies y en la capital mundial de la música. En 1968 comenzó una revolución mundial con protestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, el asesinato de Kennedy y de Martin Luther King, la matanza de la plaza de Tlatelolco en México, la primavera de Praga en Checoslovaquia, el famoso mayo del 68 en París y algunos movimientos universitarios de oposición al franquismo en España, del que resultaron sancionados, que le quitaron la cátedra los profesores Aranguren, García Calvo y Tierno Galván. En 1969 tuvo lugar el Festival Musical de Woodstock, en el cual se reunió medio millón de jóvenes durante 3 días, del 15 al 18 de agosto, en una granja del estado de Nueva York. Woodstock se convirtió en el icono de una generación hastiada de guerras que pregonaba la paz y el amor como forma de vida y mostraba su rechazo al sistema. Recopilamos. La clave del tema se desarrolla desde el año 64 al año 69. Excesos. Pero la pureza de este movimiento libertario duró poco, ya que fue manipulado por la CIA a través de drogas que destruyen y desintegran la personalidad, y subvencionados por los Rockefeller para crear movimientos políticos extremistas, desintegradores y violentos. Como siempre, volvieron a arrimar el ascua a su sardina para controlar a los jóvenes. La cultura hippie está muy desprestigiada, debido a los excesos que se cometieron en la última fase de su desarrollo, como el abuso de las drogas y la promiscuidad. Además, no se lavaban, como los sadhus de la India, y se echaban esencia de pachuli para disimular el fuerte olor corporal. La experimentación con el LSD, el peyote, los hongos alucinógenos, la marihuana y otros psicoactivos o enteógenos se convirtió en uno de los grandes componentes de la contracultura de los 60, influenciando a la filosofía, el arte, la música y los estilos de vestimenta. Pero lo que hemos estudiado el tema de primera mano, es decir, aquellas personas que hemos estudiado el tema de primera mano, sabemos diferenciar perfectamente la pureza original de esta revolución espiritual de los hijos de las flores de las derivaciones posteriores que llevaron a su decadencia. Filosofía oriental. Yo me enamoré de la filosofía oriental a través de la cultura hippie, leyendo autores como Alan Watts, Thomas Merton, Aldous Huxley, Swami Sivananda, Daisetsu Teitaro Suzuki, Osho y Ramiro Calle, entre otros muchos, mientras escuchaba embelesado las ragas que tocaba Ravi Shankar con su sitar o cítara en el festival de Woodstock, o las filigranas del guitarrista Jimi Hendrix, o las canciones nostálgicas de Joan Baez. Yo no sería el que soy ahora si no se hubiera producido esa revolución utópica, que tanto me influyó. ¿Qué años aquellos? Ya me gustaría tener una máquina del tiempo para retroceder a aquella época en California. Muchos hippies rechazaron la religión organizada en favor de experiencias espirituales más personales, tomando habitualmente creencias indígenas y folclóricas. Pero si aceptaban una fe tradicional, probablemente sería el budismo, el unitarismo universalista, el hinduismo o el catecumenismo cristiano. Algunos hippies también se unieron al neopaganismo, especialmente a la Wicca. Nomadismo. Algunos hippies decidieron comenzar a viajar por varias razones. Así es famosa la aparición en los años 70, del hippie trail o el camino hippie. Usando varias formas de reducción de gastos, muchos hippies se decidieron a tomar largos viajes a través de Estados Unidos o inclusive del mundo. La furgoneta típica de los hippies
fue la furgoneta Volkswagen de aquella época. Una ruta muy popular fue la que comenzaba en Europa en ciudades como Londres o Ámsterdam, después Luxemburgo y posteriormente a Ibiza, Estambul, Teherán, Herat, Peshawar, Lahore y finalmente Katmandú o la isla de Goa en la India. Katmandú todavía tiene una calle conocida como Freak Street, en memoria de los miles de hippies que pasaron por allí. Otros continuaban hacia la India, Sri Lanka. El famoso escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke se quedó a vivir en Ceilán y en algunos casos en Australia y Nueva Zelanda. En el caso de lugares como la India, lo que buscaba era algún encuentro espiritual o el conocer más las prácticas religiosas orientales. Lo que pasa es que la vida en la India era muy precaria, por razones obvias, que es un país pobre y encima ellos eran pobres, pues se imagina. Otras ciudades como Londres, Ámsterdam o Ibiza eran escocidas por su vibrante vida bohemia, artística y underground. Decadencia. El asesinato de Sharon Tate por el psicótico Charles Manson desprestigió mucho a los hippies. Sin embargo, partes de la estética hippie como el pelo largo o los pantalones de campana se convirtieron en simple moda seguida por muchos jóvenes en Estados Unidos. La filosofía hippie ha tenido un importante impacto en la cultura, influenciando la música, el cine, la literatura y el arte. Asimismo, algunos valores hippies, como la tolerancia y la celebración de la diversidad cultural y étnica, han logrado amplia aceptación incluso por la sociedad mayoritaria. Por otro lado, los hippies anticiparon el movimiento New Age o Nueva Era, así como múltiples movimientos conservacionistas de culturas locales, amenazadas por la globalización de la sociedad occidental y el movimiento ecologista. Lo que queda en Ibiza, España o en Goa, India, no es más que una sombra degradada de lo que fue aquella libertad pura e ingenua, que tanto nos cautivó con su música y su arte colorido y su mística orientalista en busca del amor divino puro. Lo que queda son cincuentones, sesentones o setentones, algunos fantasmones que presumen de haber corrido delante de los grises, o de haber estado en mayo del 68 en París, o de haber vivido en una comuna hippie en San Francisco. Pero en realidad confunden sus sueños con la realidad. Para que cupieran en París o en San Francisco todos los que dicen haber estado allí, en el 68 hubieran hecho falta 3 ciudades en cada una de ellas. Los hippies de hoy en día seguimos llevando medallones esotéricos, pero escondidos debajo de la camisa para no dar el cante. No llevamos melena sino la cabeza rapada como los monjes budistas a los que admiramos. Y escondemos nuestros sentimientos para que no nos tachen de blandengues o ingenuos. Pero en el fondo del corazón seguimos siendo los mismos idealistas de siempre. Procuramos parecer azulitos de poder, pero estamos rosaditos de amor. Pregunta sin respuesta. ¿Volverá a haber una juventud tan transgresora como los hippies del 69? ¿Un movimiento juvenil tan fuerte e influyente capaz de crear una cultura propia y dar a luz a algunos de los mejores artistas del siglo pasado? No tengo una respuesta a esta pregunta a pesar de que la he buscado por todas partes. Sé que el movimiento hippie nació de una rara conjunción entre Urano y Plutón, pero no he logrado averiguar todavía cuándo se volverá a repetir la misma o parecida situación astrológica. Contraste actual. Ya terminamos. Frente a la juventud contestataria y revolucionaria que me tocó vivir, quizás demasiado fuerte para mí, veo a la juventud actual demasiado conformista y callada. Por no decir, no dicen ni pío, con la única excepción del movimiento 15M. En las aulas de institutos y universidades actuales, nadie tiene que decir, ni comentar, ni preguntar, ni mucho menos interpelar al profesor. Están callados como zombies. La juventud actual parece estar cada vez más lobotomizada con sus teléfonos móviles o smartphones.
Pero lo que pocos saben es que el ordenador personal nació de la cultura tecnológica hippie, con los primeros Macintosh de Apple, en busca de una independencia individual que no ofrecían las grandes corporaciones informáticas como IBM. Lo que tampoco tienen muy claro los jóvenes actuales es que la inteligencia artificial libera al ser humano si se utiliza como instrumento para mejorar nuestra vida. Pero, amigos, puede esclavizarnos si la adoramos demasiado y deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí misma. Esto es todo lo que quería contarles y gracias por haberme escuchado.